toda pesadez, todo sueño, Señor, toda distracción en el nombre de Jesucristo, amado Dios. Te alabamos y te glorificamos a ti, Rey eterno. Vives para siempre, Jehová. Amén. Amén. Gloria al Señor. Durante toda la semana yo ya sabía que me tocaba a mí dar la meditación de la palabra. Y durante toda la semana he estado con un versículo de la Biblia que me ha estado intrigando mucho y que trataba de descubrir qué quería decir este versículo. Este versículo me llama a mí mucho la atención. Gloria. Porque es unas palabras que dijo Jesucristo. Y aquel versículo lo encontramos en el libro de Juan. Amén. Gloria sea al Señor. Capítulo 14, versículo 26 y 27. Para que tengan noción de lo que me estaba llamando. Pero el mensaje no se basa tan solo en este capítulo, sino que este capítulo abrió paso para algo que el Señor me estaba revelando no hace mucho. Gloria al Señor. Vamos a leerlo. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, y en reverencia a Él nos ponemos de pies. Dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Repita conmigo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Repitan: así que no se angustien, ni tengan miedo. Amén. En esta parte donde dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Esto yo estaba escuchándolo en la oficina, estaba escuchándolo en el trabajo porque no puedo leer, pero estaba escuchando la palabra. Y entonces me llamaba la atención, Dios le bendiga, me llamaba mucho la atención esa parte. Dice: paz en la mente y en el corazón. Y trataba de meditar, le decía: Señor, ¿qué quieres decir con esto? ¿Por qué te preocupa tanto la paz que hay en nuestro corazón y en nuestra mente? Y fue una pregunta que la escribí, y esa interrogante no tenía la respuesta hasta no hace mucho, hasta en la tarde. Gloria. Y le decía: Señor, ¿por qué es tan necesario la paz en la mente? Él dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y también dice: así que no se angustien ni tengan miedo. Entonces, para que Él diga esto debe ser algo muy primordial y debe ser algo muy importante para que Él lo recalque tanto. Porque en el versículo mismo, al principio del capítulo 14, Él dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces, para que Él recalcara tanto esto, quiere decir que es muy importante que nosotros tengamos paz en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Cuando estaba trazando el mensaje para esto, me puse a investigar qué es la angustia, la depresión y todas esas cosas. Pero yo sabía que había un vacío, que ese no era el mensaje, porque cuando sacamos un mensaje, nosotros sabemos cuando viene algo de parte del Señor que va a fortalecer este mensaje. Amén. Entonces yo sentía ese vacío y me estaba angustiando. Y yo decía: pero si la palabra dice no se angustien, y yo me estaba angustiando porque no tenía el mensaje, porque no tenía la revelación. Tenía el capítulo toda la semana, pero no había tenido la revelación de esta su palabra. Gloria. Y dice la palabra del Señor, gloria al Señor, dice que la angustia la raíz de la angustia es algo psicológico. Me puse a investigar aquello. Es algo psicológico, no es algo que está en el cuerpo, es algo que está en la mente. Entonces quiere decir, si la angustia es algo que está en la mente, es por eso que el Señor dice: no se angustien, porque quiere poner paz en nuestra mente. Por eso debemos despojar la angustia. Cuando una persona está con angustia, esa angustia se ve reflejada en el cuerpo. Entra en desesperación, siente dolor, siente cansancio, siente mareo, siente náusea. Entonces esto debilita la parte de nuestro cuerpo, la parte humana. Entonces yo decía: Señor, si esto debilita la parte de nuestro cuerpo, la parte humana, quiere decir que en lo espiritual hay un impacto mucho más fuerte.
en lo espiritual hay un impacto más poderoso, esta angustia. Asimismo el miedo nos causa una angustia, una desesperación, una depresión y se nos cierra nuestra mente que no sabemos cómo decidir. Entonces esto me asimilaba mucho a cuando Elías sintió miedo porque Jezabel lo iba a matar. Elías entra en un miedo y esa fue la reacción de su cuerpo. Lo bloqueó y no sabía qué hacer. Entonces Elías, desesperado, deja al sirviente en una ciudad, se va como al desierto y le dice al Señor que quería morir. Mátame, le dice. Entonces esa es la respuesta de nuestro cuerpo ante el miedo. Desesperación y no sabemos qué hacer. Todo esto se lo digo para que me puedan comprender un poco a la parte donde quiero llegar. Aleluya. Gloria es al Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. Gloria es al Señor. La angustia y el miedo aflige a nuestro cuerpo. Y si aflige a nuestro cuerpo, quiere decir que el espíritu lo aflige mucho más. Quiere decir que nuestra alma la aflige mucho más. En tal caso que llegamos a una agonía. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Vámonos al libro de Salmos. El capítulo 31, a la altura del versículo 8, dice David, en un momento de angustia, dice: No me entregaste a mis enemigos, sino que me pusiste en un lugar seguro. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan. ¿Están viendo la relación que tiene la angustia? Amén. David lo dice y David lo recalca mucho. Su cuerpo y su alma se marchitan. Más adelante en el capítulo 32, gloria sea el Señor, dice algo similar, dice en el versículo 3: Mientras me negué a confesar mis pecados, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Dice el 3: Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Entonces, el detonante para que haya angustia en nuestro ser y haya miedo y haya una desesperación y nosotros estemos afligidos y nuestro cuerpo se esté marchitando y nuestros huesos se estén secando, es porque hay algo en nosotros que no le hemos confesado al Señor. Gloria a Dios. El pueblo se fue. Gloria a Es Dios. fuerte la palabra. Gloria es al Señor. Cuando estaba estudiando, como le decían, el libro de Juan, no comprendía por qué el Señor quería que nuestra mente tuviera paz y nuestro corazón también, y que no tuviéramos angustia ni miedo. Entonces ya entré en un momento de angustia donde ya no sabía qué hacer porque no tenía la revelación de su palabra. Y le dije: Señor, dame la revelación de tu palabra, porque si no tengo lo que tú quieres decir, entonces será en vano lo que vaya a decirle a mis hermanos. Y me trajo al libro de Salmos, donde está este salmo, en el Salmo 31. ¿Por qué? Porque ya hace un tiempo atrás le comentaba a mi tío Simón de que yo presentía o yo deducía de que David había pecado mucho antes del pecado que tuvo con esta mujer Betsabé. Entonces, ¿por qué? Porque él dice aquí que su cuerpo se ha afligido a causa del pecado. Yo decía, entonces el único pecado que tuvo David no fue acostarse con esta mujer, sino que tuvo otros pecados. Pero en ese momento la revelación no se me fue dada, ni siquiera, tan solo era algo que yo presumía y decía, tal vez pecó en otra cosa. Pero mientras estaba orando le decía: Señor, dame la revelación. Me lleva y me traslada al capítulo 31 de este aquí, cuando él dice que se está desmayando, que su cuerpo se está secando y que su alma se está secando. Entonces el Señor me decía que aquello que David no quería confesar eran pecados que a veces nosotros vemos como pequeños. Así es, gloria a Dios. Que eran pecados que él había cometido, que a veces nosotros decimos es algo ligero. A veces pecado de nuestra mente, a veces pecado de nuestro corazón, deseos que surgieron, pensamientos que salieron a flote, también son pecados. Y David estaba haciendo a un lado aquellos pecados. En el versículo 6 dice: Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. He allí la clave del que el Señor me decía. Lo que pasa es que David se excusaba. David le dice: Señor, pero si yo no tuve la culpa de aquel pensamiento, lo que muchos hacemos. David se estaba excusando de aquel pensamiento que había tenido. David se estaba excusando de aquel sentimiento que había surgido de su corazón, de aquel deseo. Y muchas veces nosotros le ameritamos o echamos la culpa a demonios,
a espíritus, a personas y no tomamos la responsabilidad de nuestros actos. Cuando nosotros, gloria al Señor, Amén. Gloria a Dios. cuando nosotros no tomamos la responsabilidad de nuestros actos, de lo que nosotros hacemos y pensamos y deseamos de nuestro corazón, es ahí cuando comienza a afligirse nuestra alma. ¿Por qué? Porque creemos que son pecados que no deben ser confesados al Señor, porque creemos que son pensamientos ligeros que no afectan a nadie, pero aquello es falso. Ese pensamiento hace que el espíritu se aparte, y cada vez David sentía más esto y el espíritu más se apartaba. Y cuando sucede esto, él comienza a entrar en una angustia, porque cuando no tenemos de la presencia del Señor, nuestro cuerpo se angustia, y si nuestro cuerpo se angustia, ¿cuánto más nuestra alma? Es ahí por eso que David dice: mi alma está angustiada y se está desmayando, está desfalleciendo, está muriendo. Gloria. Porque a veces hay palabras que decimos y no las reconocemos como malas. Decimos son ligeras, no pasa nada. Tenemos un pensamiento, lo reprendemos, pero se lo confesamos a Dios. Le confesamos aquel pensamiento, le confesamos aquel pecado, porque hay que darle un nombre. Cuando no le damos nombre es cuando nosotros nos hacemos víctimas y decimos: no tengo la culpa de aquello, y le meritamos la culpa a alguien más. Si tuvimos un pensamiento malo, le echamos la culpa a aquella persona de nuestro pensamiento. Pero ¿y tú? Dice Santiago que los deseos nacen del corazón. Amén. De ahí nace el pecado. Nace como un deseo, el deseo concebido, y el concebido trae pecado y trae la muerte. Así dice en el libro de Santiago. Amén. Dice que los deseos, las concupiscencias son deseos. Eso nace en nuestro corazón. De ahí, ¿por qué? Porque eso dice el Señor, que del corazón mana la vida. Por eso también dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque de ahí es donde nacen los pensamientos, donde maquina todo lo que nosotros queremos hacer. Maquina de ahí, nace del corazón. Si tú miraste a alguien mal, ya nació del corazón. Y cuando no le confesamos a Dios, comenzamos a entrar en aquella angustia, en aquella agonía y en aquel miedo, y comenzamos a desfallecer. Y yo le daba gracias al Señor y le decía: gloria a Dios, gracias Padre, te alabo y te exalto. ¿Por qué? Porque el no saber el por qué David en ese tiempo le decía: perdona al Señor mi pecado, porque David no revela cuál fue el pecado que le había cometido. David no revela ni dice qué pecado había hecho él. Entonces yo le decía al Señor que me dijera aquello, y el Señor me decía que eran los pensamientos que él tenía. Aleluya. Que él muchas veces codició a una mujer, que muchas veces tuvo pensamientos, pero él no admitía que había pecado en su corazón. Y aquello lo estaba angustiando, lo estaba afligiendo. Eso pasa mucho en la iglesia y pasa mucho dentro de nosotros mismos. Que muchas veces tenemos pensamientos que no corresponden a Dios. Que muchas veces hacemos actos que no son debidos. Que muchas veces nacen de nuestro corazón deseos que no son concebidos, pero que ya nacieron de ahí. Y aquello también hay que presentarle a Dios. Cuando David confiesa y David le dice al Señor y le revela todo cuanto había pensado, él dice que por fin sintió un refrigerio a su alma. Su alma estaba tan angustiada y tan abatida que él no podía salir, que él no podía adorar, que él no podía exaltar, porque sabemos que el corazón de David le agradaba al Señor. Pero eso no quiere decir que él no fuera humano. No era perfecto, pero él cometía errores y se los revelaba al Señor. Cuando nosotros cometemos errores y le revelamos al Señor aquellos errores, le revelamos al Señor que hemos pecado, le decimos y le confesamos a nuestro Padre que hemos fallado, entonces nosotros somos libres, entonces nuestra alma es libre, entonces nosotros tenemos un gozo, tenemos un refrigerio, tenemos un refresco en nuestro corazón. Gloria sea al Señor. Por eso era que el Señor tanto meditaba con el versículo que dice: paz en la mente y en el corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos paz, no podemos agradar al Señor. Cuando nuestra mente está tan afligida, tan acongojada, nuestros pensamientos no están ordenados, el Señor no puede obrar en nosotros. Cuando hay miedo en nosotros, porque tenemos un miedo de despojarnos de la presencia del Señor, porque tenemos un miedo de no hacer la voluntad de Dios, porque nosotros hay un miedo de no hacer lo correcto. Entonces cuando entra este miedo en nosotros, la presencia del Señor no puede habitar en nosotros. La presencia del Señor y el Espíritu de Dios está donde hay paz, donde hay armonía, donde hay una mente ordenada y donde hay una mente que tiene paz.
donde hay un corazón que está en paz, donde hay un corazón que no teme de sentir culpa, porque ya todo le ha sido revelado al Señor. Gloria sea al Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria sea al Señor. Sabemos y hemos leído muchas veces que David tenía miedo. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo es una parte, es fundamental como la angustia. ¿Qué pasa con el miedo en nosotros? Yo ya les dije, el miedo nos hace actuar de manera errónea, nos hace actuar por impulso. El miedo no nos deja avanzar y nos hace retroceder. ¿Qué pasaba con David cuando tenía miedo que Saúl lo matara? David entró en un miedo, en una presión. David se escondía en cuevas, sentía miedo. Y es que el miedo también nos hace humanos, pero cuando nos dejamos dominar por aquel miedo, nosotros no podemos avanzar. Gloria sea el que vive. Gloria a Dios. Y este es el miedo que yo les hablaba de Elías, acerca de Elías. ¿Qué pasa con Elías? Es que Elías es algo muy profundo, que Elías es la demostración de que la depresión puede haber en nuestra vida, de que cansancio puede haber en nuestra vida, de que el miedo puede existir para nosotros, de que no somos invencibles, de que no somos de hierro, de que somos humanos. Porque cuando reconocemos que nosotros somos humanos y que podemos sentir aquellas cosas, de que podemos tener miedo, de que podemos tener aflicción, de que podemos tener depresión, desesperación, es cuando somos más como Cristo. Porque al reconocer aquellas cosas, nosotros dejamos nuestra parte de que yo todo lo puedo y nos acercamos al Padre Celestial y le mostramos a Él de que somos frágiles. Y cuando demostramos que somos frágiles, entonces viene la fuerza de parte del Señor. Porque dice su palabra que en la debilidad su poder se perfecciona. En medio de nuestra debilidad su poder se perfecciona. Y es algo que debemos reconocer y tener siempre nosotros presente. Que en medio de nuestra debilidad su poder, Aleluya. gloria sea al Señor, su poder se perfecciona en medio de nosotros. Gloria sea al Señor. Debemos de reconocer de que el miedo va a haber en nosotros, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Correremos como Elías y le diremos, Señor, quítame la vida? ¿O nos acercaremos a Él y le diremos, Señor, fortalécenos? Porque ciertamente Jesús, cuando estaba en medio del Getsemaní, en ese lugar fue el acto de amor más grande. Porque en ese lugar Jesucristo renunció a todo lo que Él tenía. En ese lugar Él tomó una decisión. En el Getsemaní Él tomó una decisión, la cual fue darnos amor. Por amor Él toma esta decisión en el Getsemaní y decide entregar su vida por nosotros. Sabemos que estaba afligido, que estaba totalmente con miedo, porque una de las reacciones cuando entramos en un miedo muy fuerte, en un miedo demasiado intenso como el que sentía Jesús, en una agonía como en la que estaba Jesús, nuestro cuerpo comienza a sudar sangre. Eso demuestra que Jesús también era hombre, que Jesús también era humano, que Jesús también sentía dolor, que Jesús también estaba angustiado y sentía miedo. Pero la diferencia de él con la de Elías es que Elías le dijo, Señor, quítame la vida. Pero Jesús no quería morir y aún así renunció a su vida por nosotros. En ese lugar cuando tenía miedo, en ese lugar cuando estaba afligido, en ese lugar cuando su sudor era sangre, en ese lugar cuando ya no tenía más fuerza para levantarse, le pidió al Señor que se haga su voluntad y no la de él. Pero Elías le dijo, Señor, hágase mi voluntad y no la tuya. Porque la voluntad de Jehová Dios con Elías era que Elías siguiera el camino que ya Dios había preparado para él. Era que siguiera aquel llamado que Dios ya había predestinado para con Elías. Era para que cumpliera, era para que le dijera a Eliseo que él iba a ser el sucesor, era para que siguiera profetizando y era para que continuaran los 40 años más. Pero Elías le pidió al Señor que se haga la voluntad del mismo y no la que Dios tenía preparada para él. En el momento del Getsemaní pasa algo muy diferente. Y lo sabemos, los lectores de la Biblia sabemos lo que pasó en ese lugar. En ese lugar fue una guerra. En ese lugar se fue la batalla más grande que el hombre ha tenido. En ese lugar estaba entre la vida eterna y aquel hombre que decidiera mejor irse al cielo y estar en el reino donde él había bajado. Imagínense, yo le decía a los niños, el domingo pasado les hacía similitud, les decía a aquellos niños presentes, les decía, ¿saben ustedes cuál fue el sacrificio más grande que ha existido? Y ellos me decían que la muerte de Jesús. Le digo, amén.
Pues sí, el sacrificio de Jesús, pero les quería dar a entender un poco más, un trasfondo más de lo que pasaba. Yo les decía, ¿saben ustedes lo que es sentir el dolor que iba a sentir Jesús? Porque Jesús sabía lo que iba a pasar, porque Él es Dios. Él sabía todo el proceso que iba a llevar hasta el Gólgota. Y les hacía una demostración a los pequeños niños, los cuales me la entendieron, y le daba gracias a Dios por aquellos niños, porque son muy sabios, y de aquellos niños van a salir profetas. ¿Cuánto lo creemos? Van a salir de esos niños predicadores. En el nombre de Jesucristo lo creemos. Y les demostraba y les hacía una pequeña demostración con mi uña. Les decía a los bebés que me pusieran sus manos aquí y les trataba de hacer presión con la uña para que sintieran una semejanza del dolor que iba a sentir Jesús en ese momento que iba a ser crucificados. Algunos resistían un poco más que otros, pero todos terminaban diciendo que les dolía. Pero pasa algo, que antes de que ellos dijeran que les dolía, todos los niños me decían, y digo, ¿ustedes serían capaces de dar su vida por alguien más? Y ellos me decían sí. Todos decían sí. Y decía, gloria al Señor, todos dicen sí. Pero yo les decía, ¿saben ustedes el precio que Jesús tuvo que pagar y lo que le costó? Y decían, no. Pero le decían, y ustedes tienen que ser crucificados, y les decía todo aquello, latigados, tienen que ser aborrecidos, escupidos, golpeados. Sí, decían. Yo decía, wow, esa admiración que ellos tienen por dar. Pero no conocen a nadie, le decía yo. No importa, sí damos la vida. Pero todos son pecadores, no importa, sí damos la vida. Le decía, pero todos ellos son drogadictos, son violadores, son homicidas, son sicarios, son drogadictos. No importa. Y entonces por eso el Señor nos dice mucho y recalca mucho de que seamos como niños. Porque mira, porque la palabra dice que aquel que ama a su hermano da la vida por su hermano. Aquel que ama a su amigo da la vida por su amigo. Y yo glorificaba al Señor porque esa es la manera que el Señor quiere que nosotros seamos. De que no importa lo que nos hagan a nosotros, no importa lo que nosotros estemos pasando por nuestros amigos o familiares, pero dar la vida por ellos. Y ellos, sin conocer a nadie, decían sí. Pero una vez que les demostré un poco del dolor, casi nada del dolor que sintió Jesús, muchos se retractaron de lo que decían. Muchos dijeron, no, ya no, dice, duele mucho. Ya no quiero eso, duele mucho. Pero otros se mantenían firmes. Sí, sí doy la vida. Esa inocencia, esa humildad, esa entrega, ese coraje, esa manera de amar al prójimo, es la manera que el Señor quiere que nosotros amemos. Esa manera, esa entrega de decir sí, aunque no conozcas a nadie, es la manera que el Señor quiere que nosotros amemos. Esa manera de como Él se entrega, es la que quiere que nosotros tengamos. Porque ahí mismo en el libro de Juan leía y escuchaba que el Señor le decía que amemos, pero muchas veces no entendemos la palabra amar. Muchas veces, este no era el mensaje, muchas veces no entendemos la palabra amar. Muchas veces no comprendemos qué abarca amar. Muchas veces no tenemos una idea de lo que es amar. El Señor le dijo, ustedes son mis amigos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos sus amigos, mucho más allá de ser siervos, amigos. ¿Por qué? Porque al amigo se le cuenta lo que se va a hacer, mas el esclavo no se le cuenta lo que va a hacer el Señor. Eso decía Jesús, ustedes son mis amigos, porque ustedes conocen toda la voluntad de mi Padre. Y porque son mis amigos, yo daré la vida por ustedes. Por eso ahí dice, mayor es aquel amigo que da la vida por su amigo. Pero no solo se refería a que nosotros diéramos la vida por su amigo. Eso decía que el Señor iba a dar la vida por sus amigos. Iba a dar la vida por todos nosotros. Eso es lo que el Señor hizo en aquel lugar. Y yo les explicaba a los niños lo que Jesús iba a hacer en aquel lugar. Y es lo que les explico a ustedes. Es que si se ponen ustedes en la situación que estaba Jesús, su cuerpo, sus huesos se van a debilitar, van a sentir mareo, van a sentir fatiga, van a sentir un dolor en el estómago, van a sentir sudor, van a sentir que su cuerpo se desmaya. Y era lo que Jesús estaba pasando en aquel lugar en el Getsemaní. Estaba haciendo la voluntad de Dios y le decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Es lo que nosotros debemos decirle cuando estamos en el momento de angustia, en el momento de dolor, en el momento de desesperación, en el momento que sentimos miedo. Y vamos al lugar, vamos al altar, ahí arrodillémonos y le digámosle: Señor, amado Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es momento que comencemos a decirle al Señor que se comience a hacer su voluntad, porque muchas veces queremos nosotros pasar aquella copa y queremos hacer como Elías, queremos hacer de que se haga nuestra voluntad, y muchas veces le decimos: Señor, ya no quiero esto, quita esto de mí, pero es necesario. Entonces, ¿cómo va a ser el oro probado? Amén. El oro es probado en el fuego. Amén. El oro en el fuego es donde se pule. El oro en el fuego es donde se saca lo mejor, es donde se saca la esencia, en el fuego. ¿Cómo vamos a ser nosotros aprobados si no pasamos el desierto? ¿Cómo vamos nosotros a avanzar si no queremos pasar una leve tribulación? ¿Cómo nosotros vamos a querer el peso de gloria si no aguantamos con aquella ligera peso de gloria? ¿Cómo nosotros le decimos: Señor, sí, yo te voy a servir, yo te voy a adorar, yo te voy a exaltar, Señor, yo voy, Dios mío, quiero que cumplas tu llamado a mí, quiero que los ministerios comiencen a fluir en mí, quiero más de tu espíritu, quiero más esto, quiero más y quiero más y quiero más? Y cuando empezamos a entregar, cuando pensamos a decirle: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando empezamos a decir: Señor, no importa el proceso, no importa la aflicción, no importa el dolor, no importa que mi cuerpo se esté acongojando, amado Dios, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque debemos tener algo presente, de que esa leve tribulación que traerá, esa leve tribulación que traerá, iglesia, gloria sea su nombre, esa leve tribulación traerá un gran peso de gloria. Cuando nosotros pasamos por esta, la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Su palabra dice: yo he vencido el mundo. Y Él venció ciertamente al mundo en aquella cruz del Calvario. Él venció y Él triunfó en aquella cruz del Calvario, dando el mayor acto de amor, entregándose por completa su voluntad en aquel lugar del Getsemaní, entregando su vida en aquella cruz del Calvario y volviéndola a tomar al tercer día. Ese fue el mayor acto de amor. Y nosotros, por amor a Él, es que le servimos. Y por amor a Él es que vamos a pasar tribulación. Por amor a Él vamos a ser afligidos. Por amor a Él. Cuando nosotros comprendamos completamente que es por amor, que no es porque nos dé un ministerio, de que no es porque nos dé un llamado, de que no es porque nos dé dones, ni porque haga milagros en nuestra vida, es cuando vamos a ver ese peso de gloria. Cuando nosotros comprendamos y entendamos completamente que es por amor que hacemos todas las cosas para Él, es que nosotros vamos a ver ese fluir y esa llenura del Espíritu Santo. Es cuando vamos a comenzar a caminar conforme a su voluntad y conforme a la presencia del Señor y la gloria que Él traerá para esta casa. Cuando comprendamos que todas las cosas que hagamos aquí sea por amor, sea barrer, sea arreglar las sillas, sea guardar los parlantes, sea salir a predicar, sea hacer un refrigerio, es por amor. No es para que el hombre nos glorifique, no es para que nosotros llamar la atención del hombre, no es para que otros vengan y reconozcan esta casa, es para que el Señor sea glorificado a través de nuestras acciones. Amén. Hagamos todo con amor, teniendo paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Esta es una clave para que el Espíritu Santo de Dios pueda reposar en nuestras vidas. Amén. Porque el Espíritu Santo descendió sobre un hombre que estaba en paz. Descendió sobre un hombre que su corazón estaba en paz. Descendió sobre un hombre que su mente estaba en paz. Ese hombre es Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Su Santo Espíritu descendió sobre ese hombre que estaba en completa paz. Tengamos paz en nuestro corazón. No tengamos angustia ni miedo. Y cuando tengamos un pecado que pensamos que es pequeño, revelémoselo a Dios, para que así nuestra alma pueda salir de aquella aflicción y nuestros huesos puedan cobrar vida. ¿Cuántos glorificamos el nombre del Señor? Pónganse de pie, amados hermanos. Te adoramos, Señor.
Gloria sea tu nombre, Señor amado Dios, Padre, Padre eterno, amado mío. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta tu palabra, Dios mío. Gracias, amado Dios, porque sabemos, Padre amado, que siempre hablas a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, porque tal vez nuestros corazones han estado afligidos, Señor, han estado con miedo, temerosos, Dios mío. Tal vez hemos hecho algo, Padre, y no te lo hemos revelado, Señor amado Dios. Yo te pido que trates con cada uno de mis hermanos, amado mío, y que sea usted revelándole a aquellos, Señor, que aún no te han presentado a ti, amado Dios, para que así puedan tener refrigerio sus almas, amado Dios, y puedan gozarse en su presencia, Padre, porque cuando no son revelados aquellos pecados, amado Dios, existe un enfriamiento espiritual, Padre, porque cuando no es revelado aquello, Señor, sentimos una agonía en nuestro espíritu, Señor amado Dios, y las cosas tuyas no nos favorecen, Padre, y hacer lo bueno, Señor, no nace en nuestro corazón, y glorificarte ya no existe en nuestro corazón, amado Dios. Te pido que limpies los corazones de mis hermanos de toda inmundicia. Saca, Señor amado Dios, todo aquello que estén impidiendo, Padre, que se puedan gozar en tu presencia, que puedan glorificarte, exaltarte, amado Dios. Quita, Señor, los malos pensamientos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre amado. Padre, si alguno está pasando por angustia, por miedo, por aflicción, por depresión, por cansancio, Padre, por agonía, amado Dios, te pido, Padre, que envíes un ángel para fortalecerlo. Fortalece a tu siervo, fortalece a tus hijos, amado Dios, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Fortalece sus huesos, Señor, para que puedan tener el gozo de tu salvación. Fortalece su alma, amado Dios. Límpialos, Padre, de toda inmundicia en el nombre de Jesucristo. Pues esta es tu amada, Señor. Esta es tu iglesia, Padre amado. Esta es tu novia, Señor amado Dios. Limpia las vestiduras, Padre eterno, para que un día, Señor amado Dios, cuando vengas, Padre, podamos gozarnos contigo, Señor, y poder estar juntamente en las bodas del Cordero, Señor. Te alabamos, Padre, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Amén. Gloria es al Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Con nosotros nuestro hermano que está en la dirección. Gloria a Dios. Aleluya. Maravillosa palabra que el Señor ha dado en esta noche. Amén. Amén. Espero que cada uno de mis hermanos haya tomado esta porción de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que Dios es el único que nos da la paz, como nos la del mundo. Amén. Gloria a Dios. A continuación tenemos a nuestra hermana Erika, quien va a dar el agradecimiento del culto y la despedida. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Jesucristo. Y a su nombre, y a su nombre. Alábale que Cristo vive, hermano. Que tu alabanza no para. Amén. Santo. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Jesucristo. Y a su nombre. Gloria. Vamos orando para dar gracias al Señor. Amén. Padre bendito, amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, amado mío, te damos gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu presencia, amado mío, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Que nosotros la podamos poner por obra, Señor amado, y gloria a Dios. Y la podamos retener en nuestro corazón y también en nuestra mente, Padre bendito. Tú eres grande, eres maravilloso, Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre, por este culto maravilloso, Señor, que lo hayas recibido con un olor grato a tu presencia, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque nos hemos podido gozar, Señor amado, con las alabanzas, con tu palabra, bendito Rey. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres grande y eres maravilloso, Señor. Tu pueblo va a salir de este lugar, Señor amado, pero no de tu presencia, Dios mío. Que sean tus ángeles acampando a diestra y siniestra sobre cada uno de nosotros, Señor amado. Y sea usted limpiando nuestro camino, Señor, librándonos de accidentes, de asalto, de balas perdidas, Señor amado. Bendice nuestra salida y también nuestra entrada, bendito Rey. En el nombre de Jesús, Señor, guarda de nuestra pastora y su hija, Señor amado. Que sean tus ángeles en cada esquina de ese hogar, bendito Rey. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos descansar, Padre bendito, y que mañana, Señor, amanezcamos con nueva fuerza, bendito Rey. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Estamos despedidos.